Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a empezar a programar con Tía Portal. Acordaros, ya por fin tenemos nuestro software instalado, entonces vamos a abrir. Nos habrá creado un acceso directo, si no estará en inicio programas. Tía Portal V14. Si habéis descargado otra versión, no os preocupéis porque es muy similar. Simplemente incorpora nuevo hardware, nuevas funciones, pero bueno, vamos a poder seguir el curso sin ningún tipo de problemas. Vale, lo primero que aparece es la pantalla donde nos dice qué queremos hacer, si abrir un proyecto existente, no tengo ninguno, con lo cual lo que vamos a hacer es crear un proyecto. Migrar proyectos ya lo veremos más adelante porque bueno, es para cuando cambiamos un sistema antiguo programado con otra herramienta anterior que había, pues podemos pasarlo a esta nueva herramienta con muchas facilidades de este asistente. Vamos a crear un proyecto nuevo. Le vamos a llamar, bueno, pues vamos a llamar, como esto es automatización industrial desde cero, y vamos a llamarle uno directamente. Bueno, aquí nos permite cambiar la ruta, el autor, si queremos generar algún comentario, bueno, que queramos poner, y creamos el primer proyecto. Lo primero que va a hacer es generar un proyecto vacío, es decir, no tenemos absolutamente nada. Entonces nos da una opción de algún wizard, con lo cual nosotros podemos ir trabajando siguiendo ese wizard. O bueno, si lo sabemos, lo que podemos hacer es directamente ir a la vista de proyecto y vamos trabajando desde vista de proyecto. Yo os voy a crear el proyecto desde vista de proyecto para que, bueno, veáis un poquito cómo funciona de una manera sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es agregar un dispositivo. Si no tenemos software, si no tenemos hardware, perdón, obviamente no vamos a poder hacer absolutamente nada. Bueno, vamos a poder programar, pero no nos va a hacer nada. Entonces agregamos un dispositivo y aquí tenemos distinto tipo de dispositivos que tenemos posibilidad de programar. Entonces, los controladores son los PLCs, en sí son los que van a generar todo el programa de máquina, los que van a ejecutar el programa de máquina y los que van a hacer, los que van a pensar, por así decirlo. Un HMI, pues lo que hacemos es una visualización, pero realmente el que va a llevar la voz cantante aquí va a ser el controlador. Entonces, bueno, tenemos distintas gamas de CPUs que ya veremos más adelante. Las gamas nuevas de Siemens son Simatic S7200, Simatic S7500. Obviamente 1500 es mucho más grande que 1200 y son para proyectos más grandes. También obviamente son CPUs más caras. 300, 400 son los sistemas antiguos y luego hay unos CPUs que tienen un formato de periferia que ya veremos más adelante también, pero son CPUs perfectamente compatibles y podemos trabajar con estas. Vamos a trabajar con un 1200, que es un equipo pequeño que para empezar pues está bien, y tenemos toda esta gama de CPUs. En principio, bueno, pues básicamente lo que dice es si tiene alimentación por corriente alterna, corriente continua, las salidas que son de tipo relé o que son de tipo transistor, eso lo podremos ver más adelante, no nos importa. Vamos a coger una CPU un poco mediana para luego poder ver cómo podemos ampliar hardware, meter otro tipo o sea, incorporar otro tipo de entradas, salidas, entradas analógicas, contadores rápidos, etcétera. Entonces, bueno, cogemos esta misma, nos dice la versión. O sea, os aconsejo que siempre pongáis el último firmware porque es el que corrige problemas que hayan detectado previamente. Y aceptamos. Tarda un poquito entre, bueno, que él hace todo lo que tenga que hacer y enseguida nos va a aparecer aquí la nueva CPU. Ya tenemos nuestra CPU. Evidentemente sí, podemos poner varias CPUs porque esto es un proyecto que puede ser de un PLC o puede ser un proyecto de varios PLCs, puede ser varias máquinas en el mismo proyecto, lo podemos tener todo junto. Nosotros de momento vamos a trabajar con uno solamente, ¿vale? Entonces, en TIA Portal vamos a tener tres partes diferenciadas, lo que es, bueno, la parte, digamos, del árbol de los objetos, donde vamos a tener hardware, vamos a tener software, vamos a tener las variables, vamos a tener una serie de herramientas que veremos poco a poco cómo se utilizan. Y luego tenemos la parte de edición y la parte de propiedades. Propiedades, bueno, o información o diagnósticos, como la salida. Aquí podemos parametrizar cosas o nos da una salida de qué es lo que está ocurriendo, o incluso podemos buscar referencias cruzadas. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, bueno, ya explicaremos cómo configurar el hardware porque es un tema que también tiene bastante contenido, pero lo que nos importa es programar, aprender a programar y vamos a empezar desde cero. Cuando tenemos nuestra CPU, aquí tenemos los bloques de programa. Cuando generamos un proyecto, el bloque OV1 siempre está. El bloque OV1 es el bloque principal, es desde donde empieza a trabajar. Entonces, si hacemos doble clic, nos aparecerá la pantalla de edición y aquí podemos empezar a programar. Se programa por segmentos. Simplemente los segmentos lo que hacen es estructurar el programa para que no nos perdamos. O sea, si queremos ir haciendo distinto tipo de funciones, vamos a ir programando en estos segmentos.
Una cosa importante, ya que estamos aprendiendo a programar desde cero, el bloque OV1 es un bloque donde organizamos el resto del programa. No utilicéis el bloque OV1 para meter todo el programa, porque nos encontramos muchas veces en máquinas que está todo en el OV1 y son programas que son muy duros de seguir y cuando hay un problema de mantenimiento se acuerda del que lo ha programado. Entonces, OV1 lo vamos a utilizar simplemente para hacer una organización, para hacer cosas muy genéricas. Normalmente os vais a encontrar que se utiliza para llamar al resto de los programas. Es decir, si un programa no se llama, el programa no se ejecuta. Lo primero que vamos a hacer es crear nosotros un programa. Simplemente agregando un nuevo bloque, nos pide los tipos de programas que hay, ya vamos a ver qué tipo es cada cosa. Nosotros cuando vamos a llamar una función que la queremos llamar varias veces, o sea que queremos que corra cíclicamente, vamos a hacer un FC, que es una función. ¿Okay? Vamos a decir en qué tipo de lenguaje queremos que trabaje. En este caso vamos a decirle COP, que es el más habitual porque es el más sencillo para mantenimiento. Y cuando hablamos de automatización industrial, estamos hablando de un programa que va a ir a una fábrica donde hay una serie de gente de mantenimiento que tienen que arrancar las máquinas cuando se paran muy rápido. Y cuanto mejor conozcan los programas y mejor puedan diagnosticar los problemas, mejor van a considerar que está programada una máquina. Bueno, le vamos a llamar en manual y le vamos a decir que es el número 100 porque me parece a mí. Bueno, y esto es vídeo 4, por ejemplo, le vamos a llamar así. Vamos a hacer que lo haga una nomenclatura y que le haga un número automático. Pero vamos a hacerlo para ir organizando bien. Ok, ya tenemos nuestro primer programa. Este programa, como hemos dicho antes, no va a correr nunca hasta que le llamemos. Entonces, si queremos que corra, tenemos que volver a abrir el OV1, que es el main. Aparecen aquí todo lo que vamos abriendo, ¿eh? Luego lo podemos ir cerrando desde aquí, porque si no acabaremos con un montón de pestañas que será muy complicado para navegar. El bloque OV1, lo primero que vamos a hacer es arrastrar este bloquecito de aquí, que pone cuadrado vacío. También se puede simplemente con el cursor con mayúsculas F5, nos le genera. Y aquí nos dice interrogaciones en rojo malo. Aquí lo que podemos decirle es que queremos que haga ese cuadro vacío, es decir, qué función vamos a asociar a ese cuadro vacío. Hay muchas funciones que van a ser instrucciones básicas, instrucciones avanzadas, pero también son las funciones que hemos creado nosotros las que podemos incluir aquí. Entonces, si ponemos pi, ya nos aparece aquí todas las funciones que podríamos elegir. Nos vídeo 4 y esto lo que va a hacer es que nos va a estar ejecutando esta función continuamente porque está metida en el bloque OV1, es decir, en main. Es decir, va a estar continuamente el ciclo de scan de la CPU haciendo que se ejecute. Podríamos ponerle aquí condiciones. Si queremos que se ejecute solamente con unas determinadas condiciones que cuando vayamos aprendiendo a programar, pues veremos qué es lo que podemos hacer. Muy bien, ahora está ejecutando una función que no tiene absolutamente nada, con lo cual no vamos a hacer nada. Para entrar en materia vamos a empezar a trabajar con las funciones básicas, instrucciones básicas. Las instrucciones básicas además nos aparecen aquí como un ejemplo rápido porque son las que más se utilizan, al final son muy repetitivas y bueno, pues es una manera de programar más rápido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es introducir lo que queremos que son, digamos, la lógica de nuestra función, ¿no? Que es lo que vamos a ir trabajando. Qué condiciones se tienen que cumplir y esto es simplemente un contacto normalmente abierto, es decir, como si fuese un interruptor de un pulsador que queremos activar un motor, por ejemplo, en una máquina y le vamos a asociar a una variable que luego veremos cómo se hace. Y esto son las asignaciones, es decir, qué es lo que el resultado de toda la lógica que voy a programar en la línea. Y en este caso, pues bueno, pues podría ser la salida que va a activar el motor correspondiente. ¿Veis que aparecen interrogaciones en rojo? Eso es porque no sabemos qué variable es la que queremos que se asocie a esa instrucción. Entonces, aquí tenemos distintos tipos de variables. Podemos tener variables locales que solamente se van a ejecutar en vídeo 4, van a estar disponibles para vídeo 4, o vamos a tener otro tipo de variables que son variables globales, que serían las que podemos programar aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a agregar una tabla de variables para tenerlo todo organizadito. Que bueno, de momento le vamos a dejar tabla de variables vídeo 4, por ejemplo, y vamos a agregar una variable, la variable interruptor 1. O ya iremos aprendiendo también a hacer nomenclaturas y hacer un poquito cosas
que estén más ordenadas, ¿de acuerdo? Vale. El tipo de dato va a ser bol y la dirección, aquí ya también aprenderemos qué tipos de direcciones hay, qué tipos de memorias. Vamos a decirle que va a ir a la memoria M y la dirección es la 0.0. Enseguida lo vamos a explicar bien, ¿ok? Vale, podemos ir otra vez a nuestro programa y le vamos a decir aquí que queremos que nos instale la variable, como ya la tenemos creada, cuando empezamos a teclear no se encuentra la variable. Solamente va a aparecer en la lista las variables que se pueden asociar a esa instrucción. Es decir, aquí tiene que ser tipo bit. Ahora enseguida aprendemos qué es. Y vamos a crear otra variable que va a ser motor 1, por ejemplo. Y también va a ser tipo bol, porque al fin y al cabo lo que estamos es activando un contactor, por ejemplo, ¿no? Una bobina. Entonces, vamos otra vez a nuestra función y podemos decirle aquí motor 1. ¿Ok? Desaparece de aquí la aspa roja, como veis, y ya tenemos nuestra primera función creada. Bien, esto es todo de momento. Enhorabuena, acabáis de empezar a programar vuestro primer proyecto. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poquito, pero que sepáis que vamos a aprender muchísimas cosas y vamos a aprender a programar bien, a programar ordenado como requiere la industria. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.